Buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, amén. Amén, pues hoy voy a cerrar o vamos a terminar esta serie que la pastora empezó el domingo pasado. Recuerde que empezamos una serie, estábamos estudiando el libro o un capítulo en Proverbios. ¿Alguien recuerda qué capítulo es? No la pastora, porque lo predicó. ¿Nadie? ¿Nadie recuerda? Todos son nuevos el día de hoy. Qué bueno. Bienvenido a los nuevos a la casa de Dios aquí en... Ahí está. Argelia siempre sabe, hermanos, nomás para que sepan. Vamos a cerrar nuestra serie de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 a 10. La pastora tituló este mensaje, El éxito de la vida según Proverbios. En Proverbios, hermanos, vamos a encontrar muchas palabras de sabiduría que podemos aplicar en nuestras vidas. Algo importante entender que no necesariamente todas las cosas que leemos en Proverbios son promesas. Sí hay promesas en la Biblia y esos promesas los declaramos sobre nuestra vida, pero Proverbios Dios lo usó para compartir cosas que el rey Salomón observó y podemos aplicar en nuestras vidas para tener, como dijo la pastora, éxito en nuestras vidas. Voy a pedir que se pongan de pie, lo vamos a leer todos juntos. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Si quieren acompañarme en su Biblia, en su teléfono, su aparato, o si no lo tienen, entonces está aquí en la pantalla atrás de mí. Versículos 5 a 10 dice esto: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá a tu ser. Y aquí es el parte para nosotros el día de hoy, versículo 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este domingo, Señor. Gracias, Señor, primeramente porque tú nos diste vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor hacia tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestros oídos espirituales para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Guíame. Rendimos este tiempo al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues estaba meditando, hermanos, en este mensaje. ¿Cómo puedo compartir sobre los versículos de 9 a 10? Y yo sabía que me quedó un trabajo, ¿verdad? Porque la pastora eligió los primeros versículos que suenen bonito. ¿Quién no quiere tener éxito? Que Dios le da bien salud. Pero me dio a mí a versículo 9 y 10. Entonces estaba pensando, y ustedes ya saben, si han estado aquí en TFC por un tiempo, que a mí me gusta empezar con la historia, porque si no entendemos la historia de los principios de lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos entender realmente lo que Dios quería enseñar al pueblo y a través de los discípulos a nosotros el día de hoy? Si no leemos en contexto, no vamos a entender. Vamos a empezar en Génesis. Si quieren acompañarme, no va a aparecer en la pantalla, pero en su Biblia o sus notas puede escribir Génesis 14, capítulo 14, versículos 17 a 20. Hermanos, es la primera parte o el primer versículo en la Biblia donde se presenta o se habla del diezmo. Y obviamente estamos hablando del versículo 9 a 10. Y la Biblia dice que por primera vez Abraham, y recuerda que antes que Abraham era Abraham, Dios le llamó para ser el primero o el padre de multitudes. Su nombre antes era Abraham. Él dio un diezmo, dice la palabra de Dios, del botín de su reciente batalla a Melquisedec, un rey de Salem, dice la palabra de Dios, y un sacerdote. Aquí viene lo importante, de Dios Altísimo. Entonces, de muy pronto tiempo, Abraham reconoció la importancia de dar al sacerdote de Dios. Amén. Abraham dio un 10ª parte de su porción, y ahí hay una plática. Dice el rey Melquisedec, dice: no, ¿sabes qué? Nomás dame la gente, dame los esclavos, quédate con los burros y los caballos y lo que queda, nomás dame la gente, porque necesitaba trabajadores, me imagino, en su reino. Pero Abraham dijo algo importante. Dije: ¿sabes qué? No quiero que después
Tú me dices, hey, Abraham es algo importante porque yo te di cosas. Yo te bendicí por la bendición, tú multiplicaste, entonces yo tuve parte. Y creo que más de todo, hermanos, Abraham reconoció algo importante. Todo lo que él recibe era de Dios. Él no quería dar honor a nadie más. Podemos mirarlo como, él quería como, no, pues yo Abraham. No sabemos porque obviamente no somos Abraham y no lo puedo preguntar ahorita. Un día, ¿verdad? Un día puedo, pero él hizo algo sabio y esto quitó el honor de cualquier otra persona, se quedó con Dios, porque Dios iba a establecer a Abraham en una gran nación, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si seguimos la historia de Abraham, vamos a darnos cuenta que él es el inicio del pueblo de Israel. ¿Ok? Y vamos a brincar muchos capítulos de la Biblia, muchos siglos, porque vamos a llegar a Deuteronomio. Recuerda que en Deuteronomio, eso es donde Moisés está a punto de entregar al pueblo a su tierra prometida. Ellos ya pasaron por los 40 años en el desierto, aprendieron muchas lecciones, esperamos, ¿verdad? Que aprendieron muchas lecciones. Entonces ellos están a punto de entrar y como un gran líder, cualquier gran líder que se va a retirar o se va a proponer a alguien más para ir a encargar de otro área, él deja unos puntos importantes, sabios para estos hermanitos, este pueblo, que tenían que recordar de dónde vienen. Y en Deuteronomio, hermanos, él está compartiendo las leyes de Dios para su pueblo, para que siempre que les vaya bien, para que les vaya bien. ¿Cuántos les gustan que Dios quiere que le vaya bien en la vida? Amén. Entonces Moisés comparte con Israel estos mandamientos de Dios para que lo aplican en su vida y para que les vaya bien en la tierra que Él les prometió a Abraham. Voy a empezar con Deuteronomio capítulo 12, versículo 4 a 9. Dice la palabra de Dios de esto. Y obviamente habló sobre otras cosas. Habló sobre si alguien está enfermo, sácalos afuera. Si está una mancha en tu carpa, córtalo, obsérvalo por unos cuantos días. Y toda esa cosa para evitar problemas para la nación. Pero en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 4 a 9, él está hablando sobre la ofrenda a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, no harán lo mismo con el Señor su Dios. Y está hablando a las otras naciones, que no hagan lo que ellos hacen, no hacen lo mismo con tu Dios. Está recordando, vas a observar en la gente que ya está aquí ciertas prácticas, no hagan lo mismo conmigo. Y aquí viene lo que dice Dios, sino que irán y lo buscarán en lugar donde de entre todos los tribus de ustedes, Él decidió habitar. Recuerde que Dios quería un lugar para su presencia habitar ahí. Y Él quería parar de mover con ese carpa que estaba moviendo con los israelitas. Quería un lugar donde su presencia puede habitar. Está diciendo ahí llevará ustedes sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, sus contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganadas y rebaños. Ahí en la presencia del Señor, su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán, por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Importante, no nomás para que disfrutar, pero para que entiendan que el Señor su Dios los ha bendecido. Ustedes no harán ahí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. En este momento, hermanos, no tenían un templo. Entonces, cada israelita, ellos hacían lo que ellos querían. Algunos daban, algunos no daban. Algunos comían, algunos no comían. Algunos compartían, otros no compartían. Entonces, está diciendo, no hagan lo que están haciendo ahorita en este momento. Cuando ya les doy su tierra, van a tener un templo. Ahí es donde yo quiero que hagan esto. Entonces, pues todavía no han entrado, en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Voy a seguir. Capítulo 22 dice esto: cada uno sin falta apartarás la 10ª parte de lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, de tu vino, de tu aceite y de los primogénitos de tus mandados y rebaños. Lo hará en lugar donde Él decidido habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Recuerda que está diciendo, ofréndame sus diezmos y sus sacrificios, para que uno recuerdes que tu provisión viene de Dios.
Y cuando dice temer, hermanos, no estamos hablando del temer cuando tú tienes miedo de la noche. Hay algunos de nosotros que cuando se apaga la luz, empezamos a tener un poquito miedo, ¿verdad?, de la luz, porque no sabemos lo que ¿verdad? No sabemos lo que está ahí. No es ese tipo de miedo. El temer aquí quiere decir que nosotros entendemos que Dios, es el creador de todo y Él merece que yo le honra. Ese es el tipo de temer. El tipo de temer que hijos tienen para sus padres. Respetan lo que los padres le dijen porque saben que sus padres han vivido un tiempo. Y si sabemos que tenemos adolescentes, empiezan a parar de temer los padres, ¿no? Es un proceso, pero darles tiempo y van a reconocer después que los papás, la mayoría del tiempo, tenían la razón. Entonces Dios está diciendo, no para que temas a mí, tu Dios. Pero si el Señor tu Dios, y aquí viene otra parte importante, te ha bendecido y el lugar donde he decidido habitar, su presencia, está demasiado lejos, ¿verdad? Demasiado distante, de modo que no puedes transportar tus diezmos hasta ahí. Si no puedes llevar tus vacas, o no puedes llevar tus uvitos, ¿verdad? Porque con eso haces vino. Entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás compartir lo que prefieres o más te guste, ganando ovejas, vino, bebida, y ahí en la presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán otra vez. Pero también el segundo parte, pero tomen en cuenta los levitas que viven en tus ciudades. Recuerden que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Y perdón porque voy a leer otra parte de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque si no sabemos la historia, hermanos, si yo llego aquí y Dios dice, tienes que ofrecer, pues me vas a preguntar, ¿y de dónde dice la Biblia eso? ¿De dónde viene esa opinión, Mario? ¿O eso está en la Biblia? Vamos a cerrar esta parte del Antiguo Testamento para que tienen contexto, ¿ok? Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 y 29 dice esto. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros y los huérfanos y los viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Aquí van 13 puntos importantes para los que quieren tomar notas. El diezmo, hermanos, es para hacer 3 cosas. El primer punto que vamos a cubrir ahorita es, número 1, para recordar que todo viene de Dios y Él me lo da para regocijar en Él. Amén. Todo lo que Dios da, hermanos, es para que yo recuerdo que Él es mi fuente de bendición. Algunos de nosotros tenemos el problema que pensamos, es por mis fuerzas que yo gané el trabajo, o es porque yo tengo gracia. Pues ¿quién da la gracia? Sabes que cuando yo era joven, hermanos, yo llegaba y recuerdo la primera vez que apliqué por un trabajo, me lo dieron, dije, mira nomás, me dieron el trabajo, qué bueno. Y apliqué por otro trabajo y me lo dieron también. Y en un tiempo, voy a ser honesto, pensé, pues hago entrevistas bien, ¿verdad? Hago entrevistas bien, pero después Dios me recordó, en leer su palabra, en pasar tiempo con Él. Hey, no es tú, Mario, es yo en ti. Es yo obrando en ti que te da la gracia para que te dan el empleado. Amén. Hermanos, podemos leer esa porción del Antiguo Testamento y decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué Dios dio tantos, podemos decir, leyes o mandamientos? Si estudiamos la historia de la humanidad, no de Israel, pero obviamente tenemos libros de Israel y su historia, eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Vamos a encontrar, hermanos, siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios bendecía a Israel, ellos regocijaban en Dios y vivían en abundancia, pero con abundancia empezaron poco a poco olvidar de dónde viene la abundancia. Algunos empezaron a pensar, no hombre, es porque pues yo planté el tiempo,
o yo quité esos hierbitas, ¿verdad? O que pues yo llevo mis animalitos a tomar agua. Y empezaron a pensar en ellos mismos, empezaron a ver todas las otras naciones y pensar, pues ellos también, ellos y yo también lo puedo hacer. Y empezaron a olvidar. Y lo que sucede siempre, hermanos, si tú lees desde Génesis, el último libro del Antiguo Testamento, vas a encontrar que siempre ellos vivían siendo bendecidos por Dios, portando mal, Dios perdonaría sus males, otra vez Dios los bendecía, pero era un ciclo que nunca paraba, hermanos, nunca paraba. Hay una porción que iba a leer en Nehemías y dice esto, dice Nehemías, y ese es uno de los últimos libros, ¿verdad? Esto es ya después que no hay templo. Hubo un momento donde hubo un templo donde puedes traer tus ofrendas y tus diezmos y tus sacrificios pues diferentes nombres, ¿verdad? Por agradecimiento, sacrificios de diferentes cosas que puedes traer al templo. Dios recibía esos sacrificios. Pero en Nehemías ya no hay un templo. Los israelitas, el pueblo elegido de Dios, está en exilio. Y él está tratando de construir de nuevo el templo. Y aquí va la porción que vamos a aprender acerca de recordar de dónde viene la bendición. En el principio, lo que Dios mandaba en Deuteronomio era esto. Tú, israelitas, ¿verdad? Tú trae las ofrendas y los diezmos a mí. Y no se hicieron caso, ¿verdad? Cayeron muchos problemas en la historia de Israel. Perdieron el templo. Imagínate tú siendo elegido, hermanos, el pueblo elegido de Dios y la presencia de Dios creador de todo el universo habita en tu templo y tú eres el único nación en todo el mundo donde el Dios creador, su presencia habita ahí. Imagínate la honra que debe de sentir Israel teniendo esto. Pero porque se portaron mal, Dios dijo, me voy a quitar mi presencia, me voy a quitar mi protección sobre ustedes. Y van a caer en calamidad. Y Dios van a ser dispersados por todo el mundo. Y aquí en Nehemías, él está intentando a construir de nuevo el templo, pero da otro orden. Dice, esta vez no vaya a dejar que ustedes lo traigan, porque ya intentamos. Si vemos la historia de Dios, siempre vas a mirar como Dios intenta. No intenta porque sabe que nosotros vamos a fracasar, ¿verdad? Dios sabe el futuro, hermanos. Dios sabe, es el principio y el fin. Entonces, Él sabe, van a fracasar. Pero, como humanos, somos honestos. Como hijos, ¿verdad? Si tú disciplinas a tu hijo antes que se portan mal, ¿qué van a decir? ¿Y cómo sabías? ¿Qué tal si no hubiera fracasado? ¿Qué tal si yo sí obedecí y saqué la basura? ¿Qué tal? ¿Verdad? Y puedes decir, hijo, te ha recordado 5 veces durante la semana. Hoy es el 6º día, lo ibas a hacer otra vez. ¿Cómo sabes? A lo mejor esta vez sí lo ibas a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios primeramente dice, hey, tú trae tus diezmos. Y en Nehemías dice, eso no funcionó. Ok, levitas, mis llamados, mis sacerdotes, los que dirigen el pueblo, en mi relación con ellos, ustedes ven por los diezmos. Y aquí viene el otro fracaso de la humanidad. La primera parte es que nosotros debemos querer dar, porque Dios es grande y nos bendice. Pero nos olvidamos. Entonces Dios dice, ok, voy a poner mis encargados del templo, ellos van a recoger. Seguramente mis encargados, mis elegidos, los que no tienen porción. En esta parte, hermanos, de la historia de Israel, el único tribu que no fue dado un terreno fue los levitas. Los levitas fueron los únicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy tu porción. Y Dios confiaba en que los otros 11 tribus iban a entregar sus diezmos de ofrendas para que los levitas puedan comer, ¿verdad? Y ellos al final no entregaban los diezmos y los levitas no tenían nada. Pero como todo buen plan de Dios, nosotros entramos al plan de Dios y muchas veces hacemos un desastre. Entonces vengan los levitas, y los levitas lo que ellos hacen es, me imagino que el tribu recordó todos los otros años que los otros 11 tribus deberían de entregar sus diezmos de ofrendas, y ellos dijeron, ¿recuerda hace 200 años cuando no lo entregaron? Le voy a cobrar interés. Y empezaron a cobrar de más, hermanos. Empezaron a ellos a elegir los mejores ofrendas y dándolos más o menos al sacrificio. ¿Por qué? Porque hemos platicado, como le digo a mi hijo Matthew, con gran poder,
con gran responsabilidad, con gran poder viene gran responsabilidad. Dios le dio a ellos responsabilidad. Tú recoges los diezmos. Por seguro ellos lo van a hacer bien y no lo hicieron bien. Cobraron de más, quitaron porcentajes a los hermanitos que venían con sus diezmos y ofrendas y abusaban de su poder, hermanos. Número 2, sobre por qué debemos dar nuestros diezmos y ofrendas. Porque debemos de proveer por los que trabajan en el templo y no tienen comer, y no tienen campo. Algo importante, y ya platicamos sobre esto. En estos tiempos, cuando fue escrito la primera parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, el campo, hermanos, producía tus bienes, ¿verdad? Si tenías animales o si tenías frutas o vinos, todo eso se plantaba en terreno. Sin terreno, tú no puedes hacer nada en este tiempo del mundo. Si tú tienes gran terreno, eres muy rico. Si no tienes nada de terreno, no eres rico. Y las bienes, hermanos, número 2, los diezmos y ofrendas sirven para proveer por los que trabajan en el templo. Y eso existe el día de hoy. Y les voy a dar unos versículos ahorita en el Nuevo Testamento. Número 3. Proveer por los necesitados. Recuerda que en la última parte de Deuteronomio, dije en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 29, dice esto. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. En el tiempo de Israel, hermanos, era el trabajo de la ciudad cuidar a los que no se pueden cuidar solos. Podemos mirar, hermanos, que más de todo estamos hablando sobre un problema y ahorita vamos a platicar más de ello. Pero quiero también ofrecer versículos en el Nuevo Testamento porque yo sé que hay algunos que a lo mejor dicen, ok, entiendo, pero todo lo que me has dicho está en el Antiguo Testamento. Y nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. Y gracias a Dios que vivimos en el Nuevo Pacto. Recuerda que cuando Jesucristo vino, dice la palabra de Dios que Él cumplió y hay una porción en el Antiguo Testamento que dice que yo, Dios, voy a poner mi palabra en ellos. Yo voy a poner mi espíritu en ellos y yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y es la verdad, Dios hizo un nuevo pacto por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento tenían que matar animales. Jesucristo, como es el único viviente sacerdote de Dios, el supremo sacerdote, Él se sacrificó en la cruz por ti y por mí, entregó su sangre y una sola vez pagó la deuda de todos nosotros y jamás se tiene que pagar otra vez. ¿Por qué? Porque los sacerdotes morían. Ellos entraban en la oficina de sacerdote, pero después de un tiempo se morirían. Y como no eran santos, pagaban precio de sangre por su pecado y también por el pecado de todos los demás. Pero Cristo es el único hombre santo, puro, que nunca ha cometido ningún pecado. Y cuando Él se ofreció, hermanos, como un sacrificio, Él pagó una vez la deuda que todos nosotros no podemos pagar. Entonces, abajo del nuevo pacto de Cristo, nosotros vivimos. Filipenses capítulo 4, versículo 18-19 dice esto. Ya he recibido todo lo que necesita y aún más tengo hasta que sobre, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios los proveerá todo lo que necesitan conforme a las glorias riquezas que tienen en Cristo. Recuerda que acabamos de platicar sobre el sacrificio de Cristo. Cristo, por los sacrificios de Cristo, yo tengo acceso, hermanos, a las glorias riquezas de Dios. Amén. Otra vez, en el Nuevo Testamento vemos que, número 1, Dios es el que provee todo. Yo no proveo mi provisión. Mi salud no es porque yo tomo vitaminas, aunque no es malo. Es porque Dios me da la salud, me da la habilidad de comprar las cosas que me ayudan en mi cuerpo. Amén. Cristo menciona, hermanos, el punto número 2. Mateo, capítulo 10, versículo 10, dice esto. Ni bolsa para camino, ni 2 mudos de ropa, ni sandalias, ni bastión, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Antes Cristo iba a enviar a sus discípulos
para predicar las buenas nuevas. Y él dijo, cuando vas, no llevas nada. Cristo está enseñando. Y yo sé que hay algunos, y yo honestamente también era parte de eso. Yo pensé, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que dar estos diezmos de ofrendas? ¿Quién hizo esa posición de los sacerdotes? Si tú estudias la historia, vas a encontrar que después de Cristo hubo pastores y profetas y hubo personas encargadas que ellos compartían la palabra de Dios. Obviamente tenemos el ejemplo que hay una gran iglesia, que hay dos muy grandes iglesias en la historia original de la iglesia, ¿verdad? La iglesia romana y la iglesia griega, ¿verdad? Que ellos están en dos diferentes partes. Entonces uno puede decir, no hombre, pues fue ellos hicieron uno de los templos, ¿y por qué yo tengo que dar? Pues Cristo, antes que fue hecho un templo, dice que los trabajadores merecen que les da su sustento. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, antes de las grandes iglesias que hoy en día todavía existen. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparte todo lo bueno con quien le enseña. 1 Corintios. ¿Y por qué estoy poniendo énfasis aquí? Porque no quiero que piensen nada más en toda la Biblia, en todos los 1000, no sé qué tantos versículos de la Biblia, elegir el único que habla de esto, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 a 14 dice esto. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio viven de este ministerio. Punto número 3. Es Pablo otra vez hablando de la iglesia en Corintios. Dice esto, versículo 8. Según Corintios capítulo 8, versículo 8. No es que dándoles órdenes, dice Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y la iglesia en Corintios, hermanos, habló con Pablo, me imagino, hace muchos años y dijo, hey, queremos ofrendar. Y Pablo pasó por toda esa región diciendo, hey, Corintios va a dar, animando a las otras iglesias a dar. Dice antes de esta porción que acaba de leer que la iglesia en Macedonia entregó. Y Pablo está recordando, hey Corintios, Dios te ha bendecido con gran inteligencia, con dones y talentos. Y yo sé que prometieron. Y no los voy a ordenar, pero aquí va lo que les conviene. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros papás? Esto te conviene, hijo. Cuando te están diciendo que te conviene, debes de poner atención. Muchas veces nosotros desafortunadamente no ponemos atención hasta que ya pasamos un fracaso, ¿verdad? Y mi papá me dijo, mi mamá me dijo, ¿por qué no lo escuché? Es porque en esa edad pensamos, no tienen la razón, no tienen la razón. Pues vivieron muchos años más que tú, ¿verdad? Pero no tienen la razón. Pero la vida siempre te enseña, hermanos, la mayoría del tiempo, porque otra vez, no es una promesa, es un proverbio, ¿verdad? Es una observación, la mayoría del tiempo, los papás sí tienen la razón. Y nuestro Padre Celestial tiene la razón. Amén. Dice Pablo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, Pablo está dando un ejemplo a los corintios. Por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre los que les conviene en este asunto. En el año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término. Aquí va el subtítulo del mensaje de hoy, que lleva a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tienen y no según lo que no tienen. Dar el diezmo, hermanos, o dar tu ofrenda, y eso es otra parte del mensaje de hoy, no es un sustituye a vivir correctamente. Desafortunadamente también hemos aprendido malas costumbres en donde yo doy, pero yo puedo seguir viviendo mi vida. La palabra no es así.
Dice Mateo capítulo 23, versículo 23 a 24, dice esto, y este es Cristo hablando a los fariseos. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos, dice aquí Cristo, más importantes. Dar tu diezmo y ofrenda es importante, pero aquí lo que dice Cristo. Pero los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, debían de haber practicado esto sin descuidar aquello. Se debían de practicar la justicia, misericordia y la fidelidad, y no descuidar también dar lo que debes de dar. Guías ciegos, dice Cristo. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Quiero leer una ilustración y voy a pedir que el grupo de alabanza pasa. Y quiero que se pongan atención porque al final vamos a platicar, recuerden que les dije, al final vamos a platicar sobre un asunto importante. Y aquí quiero leer eso y después vamos a platicar sobre ella. Imagínense a un agricultor que tiene una bolsa de semillas, ¿ok? Imagínense eso. Sabe que si quiere una cosecha abundante, debe de plantar algunas de esas semillas en la tierra. Si se queda con todas las semillas, podrá comer un poco ahora. Y eso se habla de nosotros hoy, ¿verdad? El día de hoy. Yo tengo mucho. Y si me quedo con el mucho, pues obviamente voy a tener mucho por un tiempo. ¿Cuánto? No sé, depende en cuánto gastas, ¿verdad? ¿Qué tan rico quieres comer después del servicio de hoy, en el día de hoy? Porque hay unos lugares de $25, pero también hay unos lugares de 120, ¿verdad? Y ahí te va a caber muy pronto el dinero. Dice, pero si perderá la gran cosecha, podría alimentarse a él y a sus familias durante unos años. Del mismo modo, cuando damos nuestros diezmas y ofrendas, estamos plantando, dice esta ilustración, semillas en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren unir con el plan de Dios en el reino de Dios? Amén. Al igual que el agricultor confía en las semillas que plantan crecerán, nosotros confiamos en que nuestras ofrendas producirán una cosecha no solo para nosotros, sino también para los demás miembros de nuestra comunidad. Cuando damos, no solo satisfacemos nuestras necesidades inmediatas, sino que invertimos en el futuro. En el futuro. Difundiendo amor, apoyo y esperanza. Dios promete que cuando sembremos generosamente, también cosecharemos generosamente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Nuestras ofrendas crean un ciclo de bendiciones que pueden cambiar vidas. ¿Recuerda el título de hoy, el mensaje? El éxito de la vida según Proverbios, hermanos. En entender todo viene de Dios. Cuando yo abrazo el entendimiento que la semilla es para sembrar. Di conmigo, la semilla es para sembrar. Es para sembrar y puedo yo impactar no solamente mi generación, pero las generaciones por venir. Y aquí va el punto que les iba a decir. Cuando yo no doy, hermanos, no es que yo estoy siendo, ¿cómo se dice en español? Que estoy viendo bien lo que entra y lo que sale. No estoy manejando bien lo que Dios me ha dado. Lo que realmente estoy enseñando es mi corazón y el Evangelio. Lo que Dios me ha revelado, hermanos, últimamente en estudiar sobre Pablo. ¿Sabes qué? Yo no entendía bien Pablo. Yo pensaba, y me imagino que muchos de ustedes también pensaron que Pablo vino, y cuando Pablo estaba predicando a las iglesias originales, él estaba predicando una nueva religión. Y me doy cuenta que Pablo no vino para establecer una nueva religión. Pablo vino y Dios y Cristo mostró en el camino de Damascus que Cristo vino para cumplir todo lo que él prometió en el Antiguo Testamento. Todo lo que esperaba por cumplir con los diezmos y ofrendas y los diferentes mandatos de Dios fue cumplido con Cristo Jesús. Pablo estaba predicando las mismas creencias y desafortunadamente
Porque somos humanos, queremos siempre mirar la póliza. ¿Cuál es la póliza que me impacta? ¿Cuál es la cosa que tengo que hacer, no que hacer? Siempre estamos buscando lo mínimo. Cuando hablo con mis hijos y les doy, esto es lo que debes hacer, ellos hacen lo mínimo. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mínimo? Lo que no me va a causar que me regañas. Pero te voy a preguntar, ¿Dios dio el mínimo para ti? ¿Dios dio el mínimo para que nada más puedes tener un poquito más tiempos con bendición? ¿O Dios pagó el más grande precio para ti y para mí? Cuando vemos las cartas, cuando tú estudias la Biblia de principio al final, vas a estudiar, vas a conocer que desde el primero hasta el fin es una historia del gran amor de Dios para ti. Y lo que Dios quiere más de todo es que tú abrazas su corazón. Porque si tú abrazas su corazón, vas a cumplir como Cristo Jesús dijo, cuando los fariseos y los legalistas querían agarrarlo en una trampa, porque obviamente ellos tenían una lista, hermanos, de reglas, y le iban a preguntar, ¿cuáles son los mejores? Y si él mencionaba los dos entre los 1000, iban a decir, pues te faltó 998, ¿qué tal con ellos? ¿Y qué dijo? Nomás hay 2. Y ellos, yo estoy seguro que estaban como, ya le tenemos. Ama a tu Dios con todo lo que eres. Y ama a tu prójimo. Y cumplirás todo lo demás. Si tú miras los mandamientos, si tú miras todas las leyes que ellos viven, y nosotros vivimos hoy en día, si yo amo a mi Dios, mi corazón se une con mi Padre. Si yo amo a Dios, yo quiero lo que mi Padre quiere. Si yo amo a Dios, mi Padre ama a personas, y yo amo personas. Si Dios ama a los que están perdidos, yo amo a los que están perdidos. Si Dios ama a los jóvenes que están ahí en el otro cuarto, yo amo a los jóvenes. Si Dios ama a los niños pequeños, yo amo a los niños pequeños. Y cuando tú das tu diezmo de ofrenda, lo que tú estás diciendo es que Dios, no sé cómo lo vas a usar, pero confío que tu palabra dice que si yo doy generosamente, tú me vas a bendecir. No necesariamente con más dinero. A lo mejor te bendice con larga vida. A lo mejor te bendice con ver tus niños siendo salvos. A lo mejor te bendice porque te pone jefes que te dan la habilidad de llegar cada domingo como tú quieres. Yo recuerdo cuando quería servir y no estaba seguro de servir, hablé con mi esposa, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Quiero servir. Yo sé que Dios me está llamando, pero no me van a dar los días, nunca me dan. Y yo no tengo suficiente tiempo en el trabajo. Y él me dijo, pues hazlo y vemos lo que Dios hace. Y yo tomé un paso de fe y Dios empezó a abrir puertas, hermanos. Y desde ese momento acá nomás hubo una vez donde no me han dado los domingos para estar con todos ustedes en un servicio. Y esa vez fue porque me empecé a quejar de mi bendición. Dije, no hombre, nomás llego y tengo que servir. Y Dios me dijo, ok, te quito el problema. Y por un mes no me daban los días. Y me hinqué. ¿Por qué? Porque sabes que, hermanos, yo no soy perfecto. Si están mirando a mí como ejemplo, lo están haciendo mal. Nuestro ejemplo es Cristo, es Dios. Amén. Yo no tengo todas las respuestas, pero yo sé dónde los podemos encontrar. Amén. Entonces me hinqué y dije, Dios, perdóname, cometí un error en mi cuerpo humano. Y Dios me regresó todos los domingos. Amén. Pónganse de pie. Este mensaje obviamente no es el más bonito, porque no te estoy hablando de todas las riquezas o todas las cosas que vas a recibir. El grupo de alabanza, de oración puede pasar si quieren. Se trata de abrazar el corazón de tu Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿lo vas a abrazar? ¿Vas a abrazar, unir con tu Padre Celestial en su gran plan de amor para alcanzar el mundo? Por eso nosotros fuimos llamados, hermanos, y salvados, no para que podamos poner en nuestras bolsas todas las riquezas que Dios nos da. La semilla es para sembrar. La semilla es para sembrar. Si lo dejas en tus bolsas, se pudre, hermanos. Se acaba de ser útil para sus usos. Ahí donde estás, medita en esta palabra.
Y si no has sido fiel en esa área, te aconsejo, como Pablo dijo a los corintios, te aconsejo a que termines la buena obra que Dios empezó en ti y que te unes a ser parte del gran pan de tu Dios, de tu Padre Celestial, al alcanzar a los demás. Todo lo que ustedes dan, hermanos, esta iglesia, lo puedo decir porque lo he visto, lo regresamos en nuestros jóvenes como Trailblazers. Lo regresamos en teniendo abiertos estos lugares para que nuestros jóvenes puedan tener un uno a uno. Lo regresamos por fe muy pronto en Westerlo, donde vamos a tener un centro, ¿verdad?, para todos los demás. Esta iglesia invierta en la comunidad porque creemos en ayudar a los viudas, los huérfanos, los en necesidad, los jóvenes en tu vida espiritual. Medita en eso y vamos a orar en un momento. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Hermanos, el altar está abierto. Si tú necesitas oración por cualquier cosa, y no tiene que ser necesariamente en esa área que hemos platicado el día de hoy, te voy a pedir que pases enfrente y que te unas con esos hermanos que han preparado toda la semana para unir contigo en fe, para contestar, para que Dios conteste tu petición. Pasen enfrente si necesitas oración. Y también quiero hacer una llamada especial. Ya hemos entendido que Cristo es el hombre que hizo la obra para nosotros. Por Cristo yo tengo acceso a las riquezas de Dios, pero primero tengo que reconocer a Él como Señor y Salvador. Si tú estás aquí y no has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y lo quieres hacer el día de hoy, te voy a pedir ahí donde estás, levanta tu mano para que juntos podamos orar contigo. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo por primera vez? Hermana, gracias por ese hermano. Hermanita, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano, gracias. Hermanita, gracias por ese hermano. Hermanito, gracias. Ahí atrás. ¿Alguien más? Hermano, gracias. Hermanito, gracias. Hermana, gracias. Vamos a orar todos juntos, los que decidieron hacer eso. Y recuerda que es una decisión personal en ti con tu Padre Celestial. Repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Yo declaro que desde este momento y adelante ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús, amén.